Bueno, ¿y cómo nos relacionamos los enfermeros con la muerte? ¿Cómo relacionamos los enfermeros con cómo es, con nosotros mismos, cuando el paciente que asumimos atender termina falleciendo? ¿Cómo nos relacionamos con esa persona que ya no está? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros? ¿Cómo nos relacionamos con el otro que está esperando un desenlace distinto, un desenlace este, que ninguno quería, pero que se produjo? Y la verdad que es una situación de mucho estrés. Yo, como lo supe decir, creo en un video anterior, me cuesta un poco el post. Y yo creo que, no sé, Dios me preserva, me parece, de alguna manera, porque siempre que me ha tocado, siempre alguien viene después y me da una mano o asume el hecho de acondicionar, ¿no es cierto?, el cuerpo y de entregárselo a la madre. Yo, algo que por ahí me cuesta mucho hacer. Me ha tocado hacerlo un par de veces solamente y no es algo que yo pueda transitarlo. Me genera muchísimo estrés, me pongo mal, como es, así que prefiero no hacerlo. Es un espacio emocional que yo por ahí todavía no lo puedo manejar, no lo puedo gestionar, entonces por ahí me corro, me pongo a hacer otras cosas y cedo. Pero ¿qué sucede antes? En el pre y en el antes, ¿no? Eh, y voy al post para poder hablar del antes. Cuando una vez me pasó, un enfermero, que cuando se produjo el fallecimiento, acondicionamos el cuerpo, hicimos todo lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Estar todos bien, digamos, con la mayor dignidad posible. Y luego me fui a la terraza. Fui a la terraza, me fui un cigarrillo, me llevé un té, un café, ¿no? Me puse a repasar. Desde que ingresé, hice esto, hice lo otro, hice el control de sedación, hice el control inotrópico, controlé la fecha, controlé todo, ¿no? Todo paso a paso. ¿Qué pude haber hecho distinto? ¿Qué pude haber hecho de diferente? ¿Qué más pude haber hecho para evitar de alguna manera esto? Y que no tendría que haber hecho, ¿no? Pues no tendría que haber esperado tanto, que tendría que haber hecho, ¿no es cierto? Uno va evaluando y va haciendo, va repasando todo, va haciendo como un checklist y va repasando todo lo que hizo y desde lo que hizo a ver qué pudo haber hecho mejor o qué haberlo mejorado. Y cuando te das cuenta que hicimos todo y a veces más, sabiendo que no va a resultar, aún así uno lo hace, ¿no? Después de 30 a 35 minutos de reanimación, creo que las normas ISO son 40 o 45 minutos de reanimación, y ya está, ¿no es cierto? Ya está. Te genera muchísimo, la adrenalina 1000, cortisol a 1000, ¿no? Ese es el modo de defensa que tiene nuestro cerebro para afrontar las situaciones de amenaza. Y resulta ser un poco conflictivo porque nosotros estamos acostumbrados y de hecho hacemos cuidados para esta vida, hacemos cuidados para que el otro viva, de la mejor manera posible, ¿cierto? Viva de la mejor manera posible. Y en este pre, uno tiene, me parece a mí, que ir cuidando mucho la dignidad de la persona, la dignidad del otro. No porque tenga 40 grados de temperatura y no la podemos bajar, tenemos que ser completamente desnudos a un paciente, digo, ¿cierto? Entonces, cuidar la dignidad del otro, me parece que al cuidar la dignidad del otro uno se está cuidando su propia dignidad, porque me trato como me gustaría que me trataran a mí, o mejor de lo que me gustaría que me traten a mí. Mucho mejor. Me parece que cuando uno hace un poco más de lo que le corresponde es cuando tiene ese extra, tiene esa diferencia, esa marca, ¿no es cierto? Que te hace distinto.
Y acá no es competir ni ser mejor que nadie, ni mejor que el otro, ni distinto, ni superior. No, simplemente me parece que tenemos que pararnos en ese espacio de no olvidarnos que el otro es una persona, de no olvidarnos que el otro es un ser humano y siente, y no estamos completamente seguros, porque no hay estudio de esto, hasta cuánto el otro escucha o no escucha lo que está sucediendo. Porque si bien nosotros acá manejamos la escala de RAS, ¿cierto? Que en el nivel de conciencia que queda cuando los pacientes están sedados, no sabemos hasta qué punto el otro está escuchando, no hay estudios de eso, no se sabe. En teoría no escucha nada, pero en teoría, ¿quién te lo asegura? Entonces digo, ¿qué pasa con nosotros? ¿No? Yo veía a mi compañero con el ceño fruncido, la mirada, ¿no es cierto? Estar complementado en la situación, y ahí se te va el hambre, se te va el cansancio, se te va el dolor de pie, de pierna, de lo que sea, se te va todo. Porque lo que está en juego es la vida, estás peleando ahí contra la muerte. Porque es una pelea literal contra la muerte, ¿no? Contra la muerte. Y ahí es cuando uno comienza a valorar la profesión también, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale lo que hago? ¿Cuánto vale salvar la vida de una persona? ¿Cuánto? ¿Tiene precio? Como no tiene precio el que alguien te enseñe a leer, como no tiene precio el que alguien te enseñe lo que es un pensamiento crítico, no un pensamiento científico. Eso no tiene precio. Digo, pero cuando se produce lo que no deseamos, llega el punto de la frustración y de decir, ¿no? ¿Por qué? Y pararnos en la simpleza y en la sencillez, en la humildad de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si hay algo que hacia donde todos vamos, de lo que nadie se va a escapar, de lo que nadie se va a salvar, son de dos cosas, del paso del tiempo y de la muerte. Todos vamos hacia ese lado. Y si supiéramos no cuánto nos queda por vivir, sino cuánto más cerca estamos de nuestra muerte, ¿cómo viviríamos el hoy? ¿Cómo haríamos enfermería el hoy, si mañana nos toca a nosotros estar en ese lugar? No el del enfermero, sino el paciente, ¿no? ¿Cómo nos gustaría hacer enfermería? ¿No? O cómo nos gustaría que nos recuerden. Entonces digo, o cómo te gustaría que nos traten, digo, con el cuerpo todo descubierto. ¿Cómo? Pero me parece que yo trabajo en un hospital público. Todos los hospitales públicos son hospitales de escuela. A mí, yo aprendí neo, por ejemplo, en el hospital provincial, y nadie me cobró nada, y uno aprende a medida que va haciendo. Digo, pero en estos espacios hay que tener, me parece a mí, una mirada muy, ¿cómo decirlo? Me sale discriminar, pero no sé si esa es la palabra, una mirada bien fina, una mirada muy asertiva de las decisiones que va a tomar en cuanto al aprendizaje del otro. Yo en un momento he tenido que decir, confrontar con la médica y decir, doctora, me parece que este no es el momento para que una R1 o una R2 intube lo que esté, porque el paciente se nos está yendo. Y me he tenido que poner firme, ¿no? en la defensa de los derechos del otro. Porque el otro no tiene por qué esperar para que yo aprenda. No tiene por qué sufrir. Mi aprendizaje no tiene que ir acompañado del sufrimiento del otro. A eso. Se puede aprender de forma distinta, sí, se puede aprender de forma distinta. Que el otro no la conozca la forma o no esté en el espacio de la posibilidad de cosas distintas, no significa que yo tenga que sufrirlo. Yo en cuanto al paciente, ¿no? Me parece que el enfermero también tiene que pararse en el espacio ahí de defensa. Somos defensores también de la dignidad del otro.
somos defensores también, ¿no?, de la persona que está ahí. Porque cuando perdemos la mirada de la persona, que es un ser humano, es cuando a veces estas confrontaciones, y me estoy yendo por otro lado, pero es lo que se me viene, ¿no? Digo, porque es lo que más nos sucede a los que trabajamos en este tipo de hospitales, en hospitales públicos, hospitales de escuela. Bueno, porque como hay que aprender, ¿no? Para, no, si en un box, por ejemplo, un paciente aislado, somos muchos. Bueno, si estás entorpeciendo el trabajo del otro y eso implica el sufrimiento del otro, del paciente, córrete, sal, pero tiene que mirar, sí, que mire desde un paso más distante. Y yo he pasado por situaciones en donde he visto a mi jefe con la cara transformada, llamando atenciones a estas cosas, y me parece que fue muy asertivo, ¿no?, el hecho de hacerlo. Y eso a veces te lleva a discusiones con el jefe médico, con la jefa médica del momento, con la que está a cargo de la situación. No, pero esto no en un mal plan, sino en lo mejor para, ¿no? Lo mejor para. Y bueno, todas esas cosas nos suceden a los enfermeros. Entre estar pendiente del cuidado del paciente, entre respetar y resguardar su dignidad, entre respetar y resguardar el mejor espacio, ¿no?, que se le puede brindar a una persona que sabemos que el término no va a ser el que queremos o el que el familiar espera. También tenemos que estar en esto de salvaguardar la integridad de toda la persona, su integridad social, su integridad personal, su integridad familiar, ¿no es cierto? Y a la vez por el resto de la sala, que no tiene por qué sufrir lo que nosotros estamos sufriendo o lo que nosotros estamos haciendo sobre la persona que, ¿no es cierto?, está en esa situación. Entonces son un combo de cosas, es mucho. Yo recuerdo que una enfermera me dice, bueno, yo me quedo en la sala, pero cosas ustedes me dicen, yo les voy alcanzando. Digo, olvídate, quédate en la sala y hace de cuenta que nosotros no estamos. Si sucede algo o necesitamos algo, somos como 10 allá adentro. Digo, alguien va a venir, no te preocupes, vos ocupate de los otros pacientes. Quedó sola a cargo de 7 pacientes en una terapia intensiva. Y bueno, son momentos, ¿no? Y cuando no nos paramos en el espacio de la posibilidad de aprendizaje con dignidad, y en el espacio de aprendizaje sin sufrimiento del que está aprendiendo ni del otro, es cuando me parece la cuestión se enriquece todo el grupo. Y uno comienza a valorar su profesión, a valorar su compañía, a valorarlo al otro. Y como el eje de todos estos videos es la valoración del ser, es la valoración de la persona, y por ende apropiarse del poder que tiene, tan grande que tiene nuestra profesión. Ese me parece uno de los grandes poderes que tenemos, el poder sobre la vida y la muerte, el poder sobre el decidir o el no decidir, porque eso también es una decisión. El no decidir, lo decido no decidir, por lo tanto es una decisión, sobre la dignidad y la integridad de una persona. Así que bueno, un poco me parece que la mirada es esa. Yo acostumbro a eso, ¿no? A hacer después, cuando la situación ya está terminada, un repaso de todo lo que hicimos. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Chequear los laboratorios, todo, completo. Preguntar a los médicos, hablar con los médicos, y doctora, doctores, ¿a usted qué le pareció? ¿No es cierto? Incluso en el registro, voy registrando, porque también uno tiene que, además de todo eso, tenemos que ir registrando minuto a minuto todo lo que se hace. ¿Me entiendes? O sea, 2 personas no alcanzan, 2 enfermeros no alcanzan. Porque uno tiene que estar con el paciente, otro que tiene que estar de soporte de medicación, y a la vez hay que ir registrando todo eso, y a veces no llegas.
no llegás, no llegás, no llegás, no llegás. Entonces, no, o los chicos con mis compañeros, yo después pregunto: ¿y cómo te sentiste? ¿No? Y qué pudiste aprender, y si le sacamos la emoción, si le sacamos la carga emocional de a veces la impotencia, la tristeza, ¿no? Lo que está sucediendo, el enojo, ¿qué aprendimos? ¿No? ¿Qué pudimos haber hecho antes? ¿Qué pudimos haber hecho en el paso siguiente para que mejore el que sigue? Digo, y una vez que uno tiene cerrado ese checklist y ese autoexamen, es cuando a mí al menos en el último deceso que me tocó vivir, me dio mucha tranquilidad, mucha, mucha tranquilidad, porque entendí que hicimos